Mire, yo creo que el tema de las redes, así como tratando de reaccionar rápido, tiene dos áreas, ¿eh? Una, el tema de las internacionales, y otro, el tema de las nacionales. En el tema de las internacionales, yo confieso que quedé bastante asombrado de la facilidad por la cual uno puede construir redes internacionales a partir de este evento. O sea, si miramos la cantidad de gente con la que nos juntamos, además de la participación en el evento, las incubadoras que fuimos a visitar, la cantidad de gente que nos hizo ofertas y que nos siguen haciendo ofertas, varios de los tipos que yo mostraba y que asistieron de varias de las incubadoras me dijeron, ¿saben? Nosotros queremos que nos manden proyectos, estamos en condiciones de internacionalizarlos en Estados Unidos y tenemos la intención de operar, digamos, en estos términos como un hub para traer proyectos de incubación a los Estados Unidos. Otra de las chicas de Miami que nos planteaba la posibilidad de que nos podían dar capacitación gratis dentro de los fondos que daban para el fortalecimiento de incubadoras latinas y que no necesitaba tener residentes. O sea, el vincularse a esto es una cuestión que abre una cantidad de puertas, pero realmente muy grande, muy grande.